Ella dijo, trata de no avergonzarme. Estas personas están muy por encima de tu nivel. Yo no respondí. Pero, cuando la anfitriona me estrechó la mano y dijo: por fin. Habíamos estado esperando para conocerte, su rostro palideció al instante. Muy bien, Reddit. Esto pasó hace unos 2 meses, y todavía estoy procesando el caos absoluto que vino después. Mi novia pensó que llevaba a su aburrido novio de clase obrera para impresionar a sus amigos elegantes. Resulta que no tenía ni idea de con quién estaba saliendo realmente. Abróchense los cinturones, porque esto se complicó muy rápido. Tengo 32 años, soy hombre, y trabajo como especialista en restauración. Básicamente, reparo edificios antiguos, casas históricas, iglesias centenarias y propiedades emblemáticas que necesitan a alguien que conozca los métodos de construcción tradicionales. No es glamuroso. Llego a los sitios de trabajo cubierto de polvo de yeso. Paso mis días lidiando con contratistas y sociedades de conservación. Y la mayoría de la gente asume que soy solo otro tipo de la construcción, lo cual me parece bien. Nunca sentí la necesidad de alardear sobre lo que hago, o sobre con quién trabajo. El trabajo habla por sí mismo, y los clientes que importan conocen mi reputación. Llevo haciendo esto casi 12 años. Empecé como aprendiz justo al salir de la escuela secundaria, cuando me di cuenta de que sentarme en un aula no era para mí. Mi mentor fue un artesano de la vieja escuela llamado Vincent, que había pasado 40 años restaurando edificios históricos, por todo el suroeste. El tipo podía mirar una pared, y decirte en qué año fue construida, qué materiales usaron, y exactamente cómo arreglarla sin destruir su integridad histórica. Me tomó bajo su ala, y me enseñó de todo, desde trabajo tradicional con yeso hasta armazones de madera y mampostería. Vincent se jubiló hace 5 años, y me vendió su negocio por casi nada. Dijo que prefería ver que el trabajo de su vida continuara, en lugar de venderlo a alguna corporación de renovación, que lo convertiría en otra operación genérica y en serie. Fue entonces cuando le cambié el nombre a Heritage Restoration Solutions. Y comencé a aceptar proyectos más grandes. El dinero es realmente bueno, si sabes lo que haces. La preservación histórica no es barata, y los clientes que poseen estas propiedades, por lo general, tienen los bolsillos llenos. He restaurado mansiones para millonarios de la tecnología. He arreglado hostales para grupos hoteleros, y he trabajado en edificios de museos, para fundaciones de conservación. El año pasado, gané cerca de $200,000 libres después de gastos. Pero no hablo de dinero. No publico mis proyectos en las redes sociales. No alardeo con los nombres de mis clientes. Conduzco una Ford F-150 de hace 10 años, que siempre está cubierta de tierra del trabajo. Uso pantalones de trabajo Carhartt casi todos los días. Y vivo en una casa modesta de 3 habitaciones, que compré barata y arreglé yo mismo. Para la mayoría de la gente, probablemente parezca que apenas llego a fin de mes. Mi novia, Natalie, mujer de 29 años, y yo, llevábamos juntos unos 14 meses. La conocí en una cafetería, cerca de uno de mis lugares de trabajo. Ella se iba a reunir con un cliente allí, para su negocio de diseño de interiores. Empezamos a charlar, intercambiamos números, y las cosas se desarrollaron a partir de ahí. Era atractiva, arreglada, siempre vestida como si fuera a algún lugar importante. Incluso cuando solo estaba haciendo mandados. Conducía un BMW arrendado, tenía un apartamento en la zona de moda del centro. Todo ese asunto del estilo de vida aspiracional. Su negocio de diseño era todavía bastante nuevo. Y se dedicaba sobre todo a la preparación de escenarios inmobiliarios. Y a algún proyecto residencial ocasional. Durante el primer año, las cosas fueron decentes. A veces se quejaba de que yo trabajaba demasiado, o de que siempre estaba cubierto de polvo. Pero supuse que eran cosas normales de una relación. Insinuaba que yo debería cambiar mi camioneta por una mejor,
o invertir más en mi apariencia. Pero yo no le daba importancia. Mirando hacia atrás, hubo señales que ignoré. Como la forma en que me presentaba a sus amigos como mi novio que trabaja en la construcción. Con un tono de disculpa, como si estuviera inventando excusas. O como sugería que me cambiara de ropa antes de conocer a sus colegas. A pesar de que yo llevaba jeans limpios y una camisa normal. O como nunca parecía interesada en escuchar sobre mis proyectos. A menos que involucraran a personas importantes. Pero la mayor señal de alerta fue cómo hablaba sobre el dinero. Hacía comentarios sobre construir riqueza, sobre invertir en tu imagen. Y sobre cómo la percepción lo es todo en los negocios. Mientras tanto, ella estaba usando al límite cada tarjeta de crédito que tenía. Para mantener este estilo de vida, que parecía exitoso. Pero que en realidad estaba hundido en deudas. A mí no me importaba nada de eso. Yo pagaba mis facturas, ahorraba mi dinero, hacía un trabajo del que estaba orgulloso. Y no necesitaba demostrarle nada a nadie. Luego llegó la invitación, que inició todo este desastre. 3 semanas antes de la catástrofe, Natalie vino a mi casa, prácticamente vibrando de emoción. Había sido invitada a una exclusiva gala benéfica, por una cliente potencial. Una mujer llamada Victoria Ashford. Que era dueña de una finca histórica en las afueras de la ciudad. Y que se movía en círculos serios de dinero viejo. Esto es enorme para mi negocio, dijo Natalie, paseándose por mi sala de estar. Victoria Ashford conoce a todo el mundo. Si puedo conseguirla como cliente, me abrirá puertas que he estado intentando derribar durante años. Eso es genial, dije, genuinamente feliz por ella. Suena como una buena oportunidad. Hay una gala en su finca dentro de 3 semanas. De etiqueta, grandes donantes. Probablemente miembros del Concejo Municipal, y dueños de negocios. Me invitó como su acompañante. Natalie hizo una pausa, y luego añadió con cuidado, estaba pensando que, tal vez, podrías venir conmigo. La forma en que lo dijo me hizo sospechar, como si me estuviera haciendo un favor. Al invitarme a algo a lo que, probablemente, yo no debería asistir. Claro, puedo hacerlo, dije. Su rostro se iluminó, pero había algo calculado en su expresión. ¿De verdad? Porque es bastante formal, o sea. Seriamente formal. Estamos hablando de personas que pasan el verano en los Hamptons. Y el invierno en Aspen. Dinero viejo, apellidos de familia, todo eso. Puedo manejar una gala, Natalie. Lo sé. Lo sé. Es solo que. Se sentó a mi lado, tomándome la mano de esa manera condescendiente, que me molestó de inmediato. Estas personas son diferentes. Se preocupan por las apariencias, por las conexiones. Y por todas esas cosas superficiales. No quiero que te sientas incómodo. Traducción, estaba preocupada de que yo la avergonzara. Usaré un traje, dije secamente. Seré educado. No hablaré con la boca llena. ¿Funcionará eso? Ella se rió, como si yo hubiera hecho una broma, pero sus ojos hablaban en serio. Solo, tal vez. Déjame a mí hablar la mayor parte del tiempo. Esta gente puede ser un poco crítica con las carreras y esas cosas. La construcción es un trabajo honesto. Pero puede que no lo entiendan del todo, ya sabes. Ahí estaba. Estaba avergonzada de lo que yo hacía para ganarme la vida. Debería haber terminado las cosas justo ahí. Debería haberle dicho que, si yo le daba vergüenza, podía buscar a otro para lucirlo del brazo como un trofeo, en sus eventos de networking. Pero tenía curiosidad por ver a dónde llegaría esto, así que acepté. Las siguientes 3 semanas fueron otra historia. Natalie seguía soltando estos pequeños comentarios sobre el evento. Cada uno más condescendiente que el anterior. Asegúrate de cortarte el pelo antes de la gala. Tal vez deberíamos alquilarte un traje realmente bonito.
Las primeras impresiones importan. Solo recuerda, estas personas están muy fuera de nuestra liga. Bueno, de mi liga eventualmente. Pero ya sabes a qué me refiero. Ese último comentario casi me hizo reír. Nuestra liga. Señora, usted se está ahogando en deudas de tarjetas de crédito. Mientras que yo tengo un portafolio de inversiones saludable, y soy dueño absoluto de mi casa. Pero claro, estamos en la misma liga. No alquilé un traje. Tenía uno hecho a la medida, perfectamente bueno, que me había mandado a hacer hace 2 años. Para una cena de premios de la Sociedad de Conservación. Me costó $2000, me quedaba como si estuviera pintado a mi cuerpo. Y se veía mejor que cualquier cosa que pudieras alquilar. También tenía buenos zapatos, un reloj decente. Y sabía qué tenedor usar en las cenas formales porque, sorpresa, había estado en muchas de ellas. Pero no le dije nada de eso a Natalie. Simplemente asentí, estuve de acuerdo. Y dejé que pensara que me estaba educando sobre la alta sociedad. El día de la gala, vino a mi casa a recogerme. Su cara, cuando abrí la puerta con mi traje, no tenía precio. Mostró una sorpresa genuina de que me viera tan bien arreglado. Seguida rápidamente por un extraño resentimiento. Al ver que no había necesitado su intervención de moda después de todo. Te ves bien, dijo, como si le doliera físicamente admitirlo. Gracias. Tú también te ves muy bien. Llevaba un vestido de diseñador, que probablemente costaba más que la mensualidad de mi camioneta. Y que definitivamente no podía pagar, pero en fin. Nos subimos a su BMW, y nos dirigimos a la finca Ashford. Durante el viaje, no podía dejar de hablar, nerviosa, divagando sobre quién podría estar allí. ¿Qué debería decirle a Victoria, y lo importante que era esto para su negocio? Entonces, me soltó la frase que lo inició todo. Solo trata de no avergonzarme esta noche, ¿de acuerdo? Me miró de reojo, intentando que sonara como una broma, pero fracasando por completo. Estas personas están muy por encima de tu nivel. Muy por encima del mío también. Honestamente. Pero estoy tratando de llegar allí, ya sabes. Así que, solo sigue mi ejemplo. Y déjame a mí encargarme de los contactos. No respondí. Solo miré por la ventana las mansiones que pasaban. Y pensé en todas las veces que había trabajado en propiedades exactamente como estas. Me había reunido con dueños exactamente como Victoria Ashford. Y había construido relaciones. Exactamente con el tipo de personas que Natalie pensaba que estaban por encima de mi nivel. La finca Ashford era impresionante. Una extensa mansión de estilo neogeorgiano, situada en unos 20 acres de jardines bien cuidados. Construida en 1924 por algún magnate de los ferrocarriles, según la placa histórica de la entrada. Era el tipo de propiedad que cuesta millones mantener. Y que requiere especialistas que realmente sepan lo que hacen. Especialistas como yo. Miren, esto es lo que Natalie no sabía, yo había estado trabajando en la finca Ashford. Durante los últimos 8 meses. Victoria me había contratado, para restaurar el trabajo de yeso original en su salón de baile. Arreglar la fachada de piedra, que se estaba desmoronando por décadas de daño climático. Y renovar la cochera, manteniendo su integridad histórica. Era un proyecto de 6 cifras, y estábamos a unos 2/3 de terminar. Victoria y yo, habíamos desarrollado una sólida relación de trabajo. Ella apreciaba mi atención al detalle, mi conocimiento de los materiales apropiados para la época. Y el hecho de que yo tratara el patrimonio de su familia con respeto. En lugar de solo ver signos de dólar. Habíamos tenido múltiples sesiones de planificación en su estudio. Habíamos caminado juntos por la propiedad, discutiendo futuras fases de restauración. E incluso me había invitado a una pequeña cena el mes pasado. Para conocer a algunos miembros de la Junta de la Sociedad de Conservación. Le había mencionado el proyecto a Natalie exactamente una vez, hace unos 6 meses. Su respuesta fue, qué bueno, amor, antes de cambiar de tema.
para hablar de un cojín que quería comprar. Nunca me preguntó el nombre del cliente, y nunca mostró interés en los detalles. ¿Por qué lo haría? Era solo trabajo de construcción. Así que, no tenía la menor idea de que la mujer a la que intentaba impresionar desesperadamente tenía mi número de celular personal guardado como Joel Restauración Heritage. Y me enviaba mensajes de texto con fotos de posibles herrajes antiguos para puertas. Al menos 2 veces por semana. Nos detuvimos en la estación del ballet parking. Natalie estaba prácticamente hiperventilando, mientras revisaba su maquillaje en el espejo por última vez. Bien, dijo, más para sí misma que para mí. Este es el momento. Solo sé educado y callado, y todo estará bien. Me bajé del coche sin responder. El valet me hizo un gesto con la cabeza. Era un chico que yo había visto por la propiedad unas cuantas veces. Buenas noches, señor. Qué bueno verle de nuevo. La cabeza de Natalie giró hacia mí bruscamente, pero el valet ya se estaba alejando con el coche. Me agarró del brazo, mientras subíamos las grandes escaleras de entrada. ¿A qué se refería con, de nuevo?, me preguntó. Probablemente solo estaba siendo educado, le dije. Entramos por las enormes puertas principales hacia el vestíbulo. El trabajo de restauración aquí era de mis mejores obras. Habíamos reparado los daños por agua en las molduras del techo. Y restaurado el suelo de mármol original, que había estado oculto bajo una terrible alfombra de los años 70. Todavía se podía ver la ligera variación de color, donde habíamos igualado el mármol nuevo con el viejo, pero la mayoría de la gente no lo notaría. A menos que supieran qué buscar. El salón de baile estaba transformado para la gala. Un cuarteto de cuerdas tocaba en la esquina, los camareros circulaban con aperitivos. Y había unas 100 personas en traje de etiqueta, socializando bajo los candelabros de cristal, cuya limpieza y reparación yo mismo había supervisado el mes pasado. Natalie entró de inmediato en modo networking, escaneando la sala en busca de personas importantes. Yo reconocí varias caras. Al alcalde, a algunos miembros del concejo municipal, al presidente de la sociedad histórica. Y a algunos dueños de negocios para los que había trabajado. No me reconocieron sin mi ropa de trabajo, lo cual estaba bien. Entonces vi a Victoria Ashford, abriéndose paso entre la multitud hacia nosotros. Y supe que el juego había terminado. Victoria tenía unos 60 años, cabello plateado, estaba perfectamente peinada. Y llevaba un vestido que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de las personas. Pero era muy astuta, y no toleraba a los tontos. Una vez me dijo, que prefería trabajar con artesanos honestos, antes que con socialites pretenciosos, cualquier día de la semana. Me vio de inmediato, y su rostro se iluminó con una calidez genuina. Natalie la vio acercarse, y de inmediato se enderezó, plasmando su sonrisa más profesional. Señora Ashford, muchas gracias por invitarme esta noche. Su casa es absolutamente deslumbrante. Victoria pasó justo de largo frente a ella, y vino directamente hacia mí, extendiendo ambas manos para tomar las mías en forma de saludo. Joel. Por fin. Les he estado diciendo a todos que estarías aquí esta noche. Hemos estado esperando para presentarte adecuadamente a los miembros de la Junta. La expresión en el rostro de Natalie no tenía precio. La boca, literalmente, se le abrió de par en par. Sus ojos se desorbitaron. Todo el color desapareció de su rostro, mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Qué gusto verla, Victoria, dije, estrechándole las manos con calidez. Gracias por invitarme. ¿Invitarte? A estas alturas, ya eres prácticamente parte del mobiliario, querido. Hablando de eso, necesito mostrarte las fotos del antes y el después del salón de baile. La sociedad histórica quiere incluirlas en su boletín. Finalmente, miró a Natalie, que seguía congelada en estado de shock. Y tú debes ser Natalie. Joel me ha hablado de ti.
Natalie emitió un sonido, que podría haber sido de palabras. Si su cerebro estuviera funcionando correctamente. Joel y yo llevamos meses trabajando juntos, continuó Victoria agradablemente. Ha sido una absoluta bendición para este viejo lugar. El trabajo de yeso por sí solo era una pesadilla. Otros 3 contratistas me dijeron que no se podía salvar. Pero Joel descubrió cómo restaurarlo. Utilizando técnicas del periodo de construcción original. Un trabajo brillante. Yo. Tú. Construcción. Logró articular Natalie por fin, armando algo que se parecía a una oración. Especialista en restauración, corregí suavemente. Hay una diferencia. Victoria se rió. Oh. No seas modesto. Eres uno de los mejores de la región. Ya te he recomendado a otros 4 miembros de la Junta. Que tienen propiedades que necesitan un trabajo de restauración adecuado. Se volvió de nuevo hacia Natalie. Debes estar muy orgullosa. No mucha gente puede hacer lo que hace Joel. Requiere un conocimiento muy profundo de la historia arquitectónica. Y de los métodos de construcción tradicionales. Es realmente muy especializado. Natalie parecía que iba a enfermarse. Ahora, dijo Victoria, entrelazando su brazo con el mío. Absolutamente tengo que presentarte a Richard Petton. Acaba de heredar la mansión victoriana de su abuela en Highland Avenue. Y necesita un trabajo extenso. Los dueños anteriores hicieron unas renovaciones verdaderamente horribles en los años 80. Que necesitan deshacerse. Miró hacia atrás, a Natalie. No te importa si te lo robo un rato, ¿verdad? Yo. No, eso es. Natalie no podía formar un pensamiento completo. Victoria me llevó lejos, hacia la multitud, dejando a Natalie sola, cerca de la entrada. Con un aspecto de estar absolutamente conmocionada. La hora siguiente, fue todo lo que Natalie había deseado de este evento. Excepto que yo era el que lo estaba obteniendo en lugar de ella. Victoria me presentó a lo que parecía ser cada persona importante de la sala. Al presidente de la sociedad histórica, que llevaba meses intentando conseguir mi número. Al miembro del concejo municipal que presidía el comité de conservación. Y a 3 diferentes propietarios de inmuebles. Que inmediatamente empezaron a discutir proyectos potenciales. Me mantuve profesional y amigable, como siempre lo hacía. Hablé sobre técnicas de restauración, compartí historias sobre proyectos interesantes. E intercambié tarjetas de presentación. Este era mi mundo. Lo había sido durante años. El hecho de que Natalie no supiera que esto existía, lo decía todo sobre nuestra relación. La vi varias veces al otro lado de la sala, intentando insertarse en conversaciones. Pero claramente le estaba costando. Sin la conexión con Victoria, con la que había estado contando. Y sin mí a su lado como su manta de seguridad, ella era solo otra diseñadora más en una fiesta. Llena de gente que no estaba interesada en lo que ella vendía. En un momento dado, estaba discutiendo un posible proyecto de restauración de una iglesia. Con un miembro de la Junta de la Sociedad Histórica. Cuando vi a Natalie acercarse a uno de los camareros. Era un chico joven, probablemente en edad universitaria. Que trabajaba en el evento para ganar un dinero extra. Ella agarró un plato de su bandeja sin decir gracias. Y luego hizo algún comentario sobre que él era muy lento. El rostro del camarero se sonrojó, pero él siguió adelante sin responder. La había visto hacer cosas así antes, tratar a los trabajadores de servicio. Como si fueran invisibles o una molestia. Siempre me había molestado, pero me decía a mí mismo que solo era estrés. O que estaba teniendo un mal día. Ahora me daba cuenta de que esa era su verdadera forma de ser. Menospreciar a la gente era su actitud predeterminada. Y yo había estado en esa categoría todo el tiempo, sin darme cuenta del todo. Alrededor de 1 hora después de haber iniciado el evento, Victoria me encontró de nuevo. Joel, lamento mucho acapararte. Pero necesito tu opinión sobre algo.
Los planos del arquitecto para la renovación de la cochera. Creo que hay un problema con las especificaciones de las ventanas. Claro, vamos a echar un vistazo. Nos alejamos de la fiesta, y entramos a su estudio privado. Cerró la puerta, y me lanzó una mirada cómplice. Así que, dijo, acomodándose en la silla de su escritorio. ¿Esa es la novia de la que hablaste? ¿La que trabaja en diseño de interiores? Sí, esa es Natalie. Ella no tiene ni idea de lo que haces realmente, ¿verdad? Me reí a pesar mío. No tiene la menor idea. Para ser justo. Nunca se lo expliqué a fondo. Sabía que yo trabajaba en tu propiedad. Pero supongo que asumió que yo era solo otro tipo con un martillo. Victoria negó con la cabeza. La forma en que te miró cuando estábamos hablando. Como si nunca te hubiera visto antes. Eso debe sentirse bastante extraño. Extraño es una forma de decirlo. Joel, espero que no te moleste que te diga esto. Pero mereces a alguien que aprecie lo que haces. Alguien que entienda. Que tu trabajo tiene un valor que va más allá de un simple cheque de pago. Sacó una carpeta de su escritorio. Estas son las especificaciones de las ventanas que quería que miraras. Pero también quería darte esto. Me entregó un cheque. Ese es tu bono. Por completar la restauración del salón de baile antes de lo previsto. La revelación de esta noche. No habría sido posible sin el excelente trabajo de tu equipo. Te has ganado cada centavo. Miré el cheque. $15,000 además del pago ya sustancial del proyecto. Victoria, esto es demasiado generoso. Tonterías. Me ahorraste dinero al rescatar elementos. ¿Qué otros contratistas querían reemplazar? Y lo más importante. Preservaste la integridad histórica de la casa de mi familia. Eso vale mucho más que el dinero para mí. Pasamos unos 20 minutos revisando los planos de la cochera. Tomando notas sobre las especificaciones de las ventanas. Y discutiendo el cronograma para la siguiente fase de trabajo. Era el tipo de conversación técnica y detallada que me encantaba. Resolver problemas, preservar la historia, y hacer las cosas de la manera correcta. En lugar de la manera fácil. Cuando regresamos a la fiesta, inmediatamente vi a Natalie. Estaba acorralada, cerca de la mesa de postres, por una mujer mayor. Que parecía estar hablándole a ella, en lugar de con ella. La sonrisa de Natalie era tan forzada, que parecía dolorosa. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y la ira en su expresión era inconfundible. Me abrí paso hacia allá. La mujer mayor, que por la conversación parecía ser la tía de alguien. Le estaba explicando un detalle insoportable sobre su pasatiempo de arreglos florales. Natalie parecía a punto de explotar. Disculpe, le dije cortésmente a la señora de las flores. Necesito robarme a Natalie por un momento. Salimos a la veranda. El aire de la noche era fresco, y se podía escuchar el cuarteto de cuerdas. A través de las puertas abiertas detrás de nosotros. ¿Divirtiéndote?, pregunté. Diversión. Su voz era lo suficientemente aguda como para cortar cristal. Me hiciste quedar como una absoluta tonta allá adentro. Yo te hice quedar como una tonta. Me dejaste pensar. Nunca me dijiste. ¿Por qué no dijiste nada? Estaba balbuceando, intentando decidir qué acusación lanzar primero. Te lo dije hace 6 meses. No te interesó. Dijiste que estabas trabajando en una casa. No dijiste que era la finca de Victoria Ashford. No. Dijiste que eras un pez gordo experto en restauración. No soy un pez gordo. Soy un tipo que es bueno arreglando edificios antiguos. Hay una diferencia. No te hagas el tonto conmigo ahora mismo. Su voz estaba subiendo de tono. Me ocultaste esto deliberadamente. Me dejaste hacer todos esos comentarios sobre el trabajo de construcción.
Y sobre estar por encima de tu nivel. Y simplemente te quedaste ahí sentado. Dejándome lucir como una estúpida. Yo no te dejé hacer nada. Natalie. Tú hiciste esos comentarios por tu cuenta. Nunca mentí sobre lo que hago. ¿O cuánto gano? Simplemente asumiste que yo era un contratista quebrado. Viviendo de cheque en cheque, porque conduzco una camioneta de trabajo, y no uso ropa de diseñador. Eso no es justo. ¿No lo es? Te sentías avergonzada de mí. Me dijiste que no te avergonzara esta noche. Porque estas personas estaban por encima de mi nivel. Nunca preguntaste sobre mi trabajo. Y nunca mostraste ningún interés en lo que hago realmente. Simplemente decidiste que yo no era lo suficientemente bueno. Y me trataste en consecuencia. Ella abrió la boca para discutir, y luego la cerró. Por una vez, no tenía una respuesta preparada. Siquiera sabes en qué he estado trabajando aquí, continué. He pasado 8 meses restaurando los detalles arquitectónicos. En ese salón de baile por el que acabas de caminar. Las molduras del techo, el trabajo de yeso. El suelo sobre el que estabas parada. Ese es mi trabajo. He estado aquí de 3 a 4 veces por semana. A veces más. Y nunca me preguntaste sobre eso, ni una sola vez. Deberías haberme dicho por qué. ¿Para qué pudieras estar orgullosa de mí? ¿Para qué pudieras usarlo para hacer contactos? No estabas interesada en mí. Natalie. Estabas interesada en lo que yo podía hacer por tu imagen. Y cuando pensaste que yo no podía ayudar con eso. Me trataste como un accesorio vergonzoso, por el que tenías que pedir disculpas. Una pareja pasó junto a nosotros hacia la veranda, y Natalie bajó la voz a un susurro enojado. Este no es el momento ni el lugar para esta conversación. Tienes razón. Vámonos. Buscamos a Victoria para despedirnos. Fue amable como siempre, agradeciéndonos por venir. Y recordándome sobre una reunión que teníamos programada para la semana siguiente. Natalie logró murmurar algo cortés, pero la humillación estaba escrita por toda su cara. El viaje en coche a casa fue silencioso. Natalie apretaba el volante con los nudillos blancos, con la mandíbula tensa. Y mirando directamente al frente. Yo miré por la ventana, y pensé en todos los pequeños comentarios, y los momentos condescendientes. Que había ignorado durante el último año. Cuando llegamos a mi casa, finalmente habló. Creo que debería quedarme en mi apartamento esta noche. Creo que es una buena idea. Se volvió hacia mí, y por un segundo, pensé que tal vez se disculparía, pero en lugar de eso dijo. Me humillaste allá adentro. No, Natalie, tú te humillaste sola. Yo simplemente existí. Se fue sin decir otra palabra. Entré, me quité el traje, y me senté en mi porche trasero con mi perro, Cooper. Un perro mestizo de 6 años que rescaté hace 3 años. La mejor decisión que he tomado en mi vida. A Cooper no le importaba el título de mi trabajo, ni mis ingresos, ni si llevaba la ropa adecuada. A él solo le importaba que le lanzara la pelota, y mantuviera su plato de comida lleno. No supe nada de Natalie durante 3 días. Ni llamadas, ni mensajes de texto, nada. Al 4.º día, me envió un mensaje muy largo. He estado pensando en lo que pasó en la gala. Reaccioné exageradamente y lamento algunas de las cosas que dije. Pero tienes que entender lo humillante que fue eso para mí. Pasé semanas preparándome para ese evento. Intentando causar la impresión correcta en Victoria. Y luego me entero de que has estado trabajando con ella todo este tiempo. Y nunca se te ocurrió decírmelo. Eso es algo bastante importante para ocultárselo a tu novia. Siento que ni siquiera te conozco. Tenemos que tener una conversación seria. Sobre la confianza y la comunicación en esta relación. Me quedé mirando ese mensaje, durante 10 minutos enteros. De alguna manera, había convertido su propio comportamiento condescendiente
En que yo era el malo de la historia. La gimnasia mental era impresionante. Llamé a mi amigo Kevin. Lo conozco desde la escuela secundaria. Es una de las pocas personas en cuya opinión realmente confío. Le conté toda la historia. Hermano, dijo después de una larga pausa. Ella está enojada porque tienes un trabajo mejor de lo que pensaba. Con eso es con lo que estamos lidiando aquí. Aparentemente. Y dice que se lo oculté, a pesar de que ella nunca me preguntó. Sí. Amigo. Tienes que terminar esto. Eso es basura tóxica de otro nivel. No está enojada porque no se lo dijiste. Está enojada porque la hiciste quedar mal. Frente a las personas que quería impresionar. Eso es puro ego. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero una cosa es reconocer que una relación está rota, y otra cosa muy distinta es terminarla realmente. Le envié a Natalie una respuesta. Deberíamos hablar en persona mañana por la noche, en mi casa. Ella accedió. Se presentó a la noche siguiente, todavía cargando con esa energía a la defensiva. Como si se estuviera preparando para una pelea. Le ofrecí algo de beber. Lo rechazó, y se sentó en el borde de mi sofá, como si pudiera necesitar hacer una salida rápida. Entonces, comenzó. ¿Has pensado en lo que te dije? Lo he hecho. Y creo que tienes razón. Realmente necesitamos hablar sobre la confianza y la comunicación. Pareció un poco aliviada, como si, tal vez, yo fuera a disculparme. El problema es, Natalie, que la confianza y la comunicación funcionan en ambos sentidos. Tú nunca preguntaste por mi trabajo. ¿Por qué no pensaste que valiera la pena preguntar? Hiciste suposiciones basadas en cómo me vestía y en lo que conducía, y me trataste de acuerdo a eso. Eso no es. Déjame terminar. Pasaste semanas diciéndome que no te avergonzara en esa gala. Actuaste como si yo fuera algún tipo de carga. O problema. ¿Qué tenías que manejar? Me dijiste que esas personas estaban por encima de mi nivel. Y cuando resultó que estabas completamente equivocada. En lugar de alegrarte por mí, o de estar orgullosa de lo que hago. Te enojaste porque te había hecho quedar mal. Su rostro se sonrojó. Me sorprendí, ¿de acuerdo? Me tomaste completamente desprevenida. No te tomé desprevenida. Llevo haciendo este trabajo durante 12 años. Nunca he ocultado lo que hago. Simplemente tú nunca te molestaste en conocer los detalles. Porque ya habías decidido que no era lo suficientemente impresionante. Eso no es justo. Tú trabajas en la construcción. Restauración. Hay una diferencia. Pero tú no lo sabrías. Porque nunca te importó lo suficiente como para preguntar. Se levantó, agarrando su bolso. No me voy a quedar aquí sentada. Siendo atacada de esta manera. Vine aquí para tratar de arreglar las cosas. Y tú solo me estás echando todo en cara. No te estoy atacando. Te estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que nosotros no funcionamos. Nunca lo hicimos realmente. Tú querías a alguien que encajara en tu idea del éxito. Y yo quería a alguien a quien realmente le importara quién era yo. Más allá de lo que pudiera hacer por su imagen. Así que eso es todo. Simplemente te estás rindiendo. Estoy aceptando la realidad. Queremos cosas diferentes. Tú quieres a alguien impresionante. Para lucirlo en los eventos. Yo quiero a alguien que no piense que necesito ser impresionante. Para valer su tiempo. Se me quedó mirando por un largo momento, y pude ver cómo pasaba por diferentes respuestas. Ira, dolor, indignación. Finalmente, se decidió por un rechazo frío. Bien. Si así es como te sientes. Entonces supongo que hemos terminado. Buena suerte encontrando a alguien que aprecie tus pequeños proyectos de construcción.
Proyectos de restauración. Pero gracias. Se fue, dando un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer saltar a Cooper. Me quedé sentado ahí un rato, esperando sentirme peor de lo que me sentía, pero principalmente me sentí cansado y aliviado. Las noticias vuelan rápido en ciertos círculos. Aparentemente, Natalie desató su furia con nuestros amigos en común, contándoles cómo la había engañado, y cómo había saboteado su evento de networking. Se pintó a sí misma como la víctima de mi manipulación deliberada, omitiendo convenientemente todas las partes en las que ella había sido condescendiente y despectiva. Algunas personas se lo creyeron. Unos cuantos amigos en común me enviaron mensajes, preguntándome qué había pasado realmente. Con este tono escéptico, como si ya hubieran decidido que yo era el culpable. Kevin cortaba eso de raíz, cada vez que el tema surgía cerca de él. Joel lleva haciendo restauración histórica durante más de una década. Natalie salió con él durante más de un año. Y nunca se molestó en aprender qué significaba eso. Eso es culpa de ella, no de él. Y lo curioso fue que, las personas cuyas opiniones realmente importaban, no lo cuestionaron. Victoria me envió un mensaje de texto, 2 días después de la gala. Espero que el drama con tu novia no te haya arruinado la noche. Siempre eres bienvenido aquí. Con o sin acompañante. Además, Richard Petton quiere reunirse contigo por lo de esa mansión victoriana. ¿Estás interesado? Mis amigos de verdad, los chicos que conozco desde hace años. Y que me vieron construir mi negocio de la nada, no se sorprendieron en lo absoluto. Kevin lo expresó mejor que nadie, ella pensó que estaba saliendo con alguien inferior. Y se enojó cuando descubrió que no era así. Un cuento más viejo que el tiempo. Me volqué de lleno en el trabajo. Terminé los detalles finales del proyecto de la cochera de los Ashford. Asistí a la reunión con Richard Petton, lo que se convirtió en otro contrato de 6 cifras. Para una restauración victoriana completa. Empecé a planificar una renovación importante, de una iglesia histórica del centro de la ciudad, que había sido dañada en una tormenta. El trabajo era satisfactorio. De una manera en la que las relaciones con personas como Natalie nunca podrían serlo. Cuando restauras un edificio de 100 años, estás preservando algo real. Algo que importa más allá de las simples apariencias y el estatus social. Estás manteniendo una conexión con la historia, con la artesanía. Y con las personas que construían cosas para durar, en lugar de solo para impresionar. Alrededor de un mes después de la ruptura, me encontré con Natalie en una cafetería. Estaba con un tipo que, de forma muy obvia, intentaba parecer rico. Ropa de diseñador de pies a cabeza, un reloj caro, todo el paquete. Ella me vio, y su cara hizo este gesto complicado. Donde intentaba parecer feliz y sin preocupaciones, pero no lo lograba del todo. Joel, dijo con una alegría forzada. ¿Cómo estás? Bien. Ocupado con el trabajo. Qué bueno. Pausa incómoda. Este es Brandon. Trabaja en finanzas. Brandon me tendió la mano con esta confianza agresiva, que me molestó de inmediato. Joel, gusto en conocerte, amigo. Natalie me mencionó que haces trabajos de construcción. Especialista en restauración. Edificios históricos. Oh, genial. Genial. Eso es como remodelar y revender casas, ¿verdad? Natalie intervino antes de que yo pudiera responder. Es más especializado que eso. Trabaja en propiedades importantes, monumentos históricos. Y ese tipo de cosas. El hecho de que ahora supiera lo suficiente como para hacer esa distinción. Habría sido divertido si no fuera tan triste. Eso es bastante genial, la verdad, dijo Brandon. Aunque claramente no pensaba que fuera nada genial. Apuesto a que el dinero es decente también, ¿verdad? Las personas con esas casas viejas. Por lo general, tienen mucho dinero. Paga lo suficientemente bien.
Intercambiamos más charla trivial e incómoda durante un minuto. Antes de que me disculpara para irme. Mientras me alejaba, escuché a Brandon decir algo sobre el trabajo de clase obrera. Y la respuesta tensa de Natalie. Supongo que algunas lecciones son más difíciles de aprender que otras. Unos 3 meses después del desastre de la gala, Victoria me invitó a una pequeña cena en su finca. Solo un puñado de personas, algunos miembros de la sociedad histórica. Un par de otros contratistas de conservación, y uno de los miembros de la junta de la sociedad. Que había estado en la gala original. El miembro de la junta, Ellen, una arquitecta jubilada de unos 70 años. Me llevó a un lado durante la cena. Me enteré de la situación con tu novia en la gala. ¡Qué desastre! Hice una mueca. Sí, eso fue incómodo. Oh, no te disculpes. A todos nos pareció graciosísimo. Bueno, después de sentir pena por ti. Pensamos que era muy gracioso. Sonrió. La pobre chica no tenía idea de quién eras. Podías ver el momento exacto en el que su cerebro se averió. Cuando Victoria empezó a presentarte a todo el mundo. Probablemente debía haberle contado sobre el proyecto de los Ashford. ¿Por qué? Por lo que me cuenta Victoria. Se lo mencionaste y a ella no le importó. Eso no es tu culpa. Esa es su falta de atención. Además, cualquiera que juzgue a las personas por su ropa de trabajo y su elección de vehículo. No vale la pena como para intentar impresionarlo. Me presentó a su sobrina, que también estaba en la cena, una arquitecta paisajista llamada Sophie. Ella había hecho la restauración del jardín en una propiedad en la que yo había trabajado hace 2 años. De hecho, nos habíamos conocido brevemente durante ese proyecto, pero yo no me acordaba. Y ella también fingió no recordarlo, hasta más tarde en la noche. Cuando admitió que me había buscado en internet. Después de que Ellen le dijera que ambos estaríamos en la misma cena. Me acordaba de ti, dijo Sophie. Fuiste muy respetuoso con el trabajo del jardín. Mientras hacías la restauración exterior. Muchos contratistas. Simplemente arrasan con el paisajismo y piden perdón después. Terminamos hablando la mayor parte de la noche. Ella realmente sabía lo que era un acabado de yeso de calorías. Me hizo preguntas inteligentes sobre técnicas de restauración apropiadas para la época. Y me mostró fotos de una restauración de jardines en la que estaba trabajando. Que incorporaba plantas originales de la era victoriana. Fue el tipo de conversación en la que levantas la vista. Y te das cuenta de que han pasado 2 horas sin notarlo. Además, era atractiva. Cabello oscuro, sonrisa cálida, vestida de manera agradable pero práctica. Conducía un Subaru, que estaba salpicado de barro de los lugares de trabajo. Tenía su propio negocio, y no parecía necesitar la aprobación de nadie para sentirse exitosa. Cuando Victoria nos descubrió hablando en la esquina, puso esta cara de satisfacción. Como si hubiera planeado todo el asunto. Tal vez lo hizo. De cualquier manera, conseguí el número de Sophie para el final de la noche. Y quedamos en tomar un café la semana siguiente. Ese café se convirtió en un almuerzo. Ese almuerzo se convirtió en una cena. Esa cena se convirtió en una relación que realmente se sentía equilibrada. Sophie entendía lo que yo hacía, porque ella hacía un trabajo similar. No veía mi trabajo como algo de lo que avergonzarse, o algo de lo que presumir. Era simplemente lo que yo hacía. Y respetaba la artesanía y el conocimiento que requería. Su familia se dedicaba al paisajismo. Su padre era dueño de un vivero. Su madre era maestra jardinera. Su hermano dirigía un negocio de diseño de jardines. Eran personas de clase trabajadora, que habían construido negocios exitosos. Gracias a la habilidad y el trabajo duro. Entendían que hay dignidad en hacer algo bien. Independientemente de si se ve impresionante en el papel. La primera vez que Sophie vino a mi casa, pasó 20 minutos examinando el trabajo de restauración.
que yo había hecho en los pisos de madera originales, y en los gabinetes empotrados. Este es un trabajo hermoso, dijo, pasando su mano a lo largo de la veta de la madera. Mantuviste la pátina original, pero estabilizaste la estructura. El equilibrio perfecto. Ahí fue cuando supe que había encontrado a alguien que lo entendía. No solo lo que yo hacía, sino por qué era importante. Han pasado unos 6 meses desde el desastre de la gala. El proyecto de la finca Ashford está completamente terminado. La restauración de la cochera quedó incluso mejor que la del salón de baile. Victoria quedó tan complacida, que me recomendó a 3 clientes más. Todos ellos, amigos de ese mismo círculo social, en el que Natalie había estado tan desesperada por entrar. Es curioso cómo funcionan las cosas. Las conexiones que Natalie quería, llegaron a través del trabajo en sí. Y no a través del networking ni del manejo de imagen. Las personas que importan en esta industria, respetan la artesanía y el conocimiento. No les importa qué tipo de camioneta conduces, o si tu traje es de marca de diseñador. Me encontré con una de nuestras amigas en común hace unas semanas. Mencionó que el negocio de diseño de Natalie estaba pasando por dificultades. Resulta que el BMW arrendado, el guardarropa de diseñador, y el apartamento caro se estaban comiendo la mayor parte de sus ingresos, sin dejar nada para el crecimiento real del negocio. El chico de finanzas con el que había estado saliendo terminó con ella cuando se dio cuenta de que se estaba ahogando en deudas de tarjetas de crédito. No me alegró para nada escuchar eso. Simplemente me entristeció, que hubiera construido toda su vida en torno a las apariencias, en lugar de en la sustancia. Que hubiera medido el éxito, por lo impresionada que estaba la demás gente, en lugar de por lo buena que realmente era en su trabajo. Lo último que escuché por ahí, fue que se había mudado a un apartamento más barato. Y que estaba trabajando en rediseñar la marca de su negocio de diseño, con precios más asequibles. Tal vez eso le funcione. Tal vez luchar le enseñe algo sobre la sustancia frente al estilo. Si disfrutaste este vídeo, por favor presiona el botón de suscribirse. Realmente ayuda al canal, y nos ayuda a traerte más y mejores historias.